acá desde los estudios de Puerto Ayora. Vamos a empezar con la entrevista. El doctor Norman Ray, presidente del Consejo de Gobierno, está aquí con nosotros para hablar dos temas específicos, doctor. El primero, el Acuerdo Nacional por el Cambio Climático. El Gobierno Nacional, con estas mesas de acuerdo, ha dejado en el Consejo de Gobierno y en su presidente el manejo de esta mesa nacional del Acuerdo por el Cambio Climático y el Desarrollo Sustentable, lanzamiento que se dio ya en el MAC en Guayaquil, y en donde se empezó a trabajar en esta mesa. Buenos días. Buenos días, un saludo a todos quienes nos escuchan en todo Galápagos. Saludo fraterno a nuestra querida San Cristóbal y también aquí a Santa Cruz, y si nos escuchan en Isabel y Floriana, también. Dios mediante, saludo grande a todos ellos, a todos nuestros queridos amigos y habitantes de nuestro querido patrimonio natural. La verdad que ha sido una responsabilidad grande y también un honor, el gobierno, un honor diría yo para Galápagos, no solamente en mi caso por la función que tengo, sino el hecho de que la coordinación del eje del Acuerdo Nacional Ecuador sobre cambio climático y sostenibilidad esté bajo la coordinación y liderazgo de la presidencia del Consejo de Gobierno de Galápagos. Creo que es un mensaje claro que señala la importancia que Galápagos tiene para el gobierno nacional. El vicepresidente, que es el coordinador quien lidera este proceso a nivel del gobierno nacional con el presidente de la República, también tuvo una sensibilidad muy interesante, que creo que es parte también de la visita que también él hizo a Galápagos. Él vino acá, recuerden ustedes que nos visitó hace un poco más de casi 2 meses, estuvo aquí en Galápagos, conversó con la población, está preocupado también por los temas que aquejan acá a las islas, y es una manifestación de poner a Galápagos en la discusión nacional. Creo que es muy importante, es decir, que se vea la importancia del trabajo que se hace aquí en Galápagos, y uno de los temas sensibles y fuertes es cómo la sociedad está luchando contra los problemas de contaminación. Por señalar solamente un ejemplo, el Frente Insular de la Reserva Marina, que es una convergencia de varios sectores, creo que esto es lo que hace del Frente un espacio de encuentro muy interesante, lidera procesos periódicos de limpieza costera, solamente como un ejemplo de eso. También prácticas de vida sostenible para disminuir el impacto de nuestros desechos. Discute y reflexiona sobre formas de vida más sustentables en las islas. ¿Para qué? Para la dignidad de las personas, pero también para el cuidado del patrimonio natural. Y es un reconocimiento a eso. Yo siempre saludo al Frente porque creo que el trabajo que hacen es encomiable. Lo he dicho, con el brazo y con su espalda. Los últimos 3 o 4 años han levantado más de 20 toneladas de desechos, de los cuales creo que el 80% son solamente botellas y tapas de bebidas. Doctor, antes de centrarnos en eso, la Mesa del Acuerdo Nacional tiene 45 días y estas mesas son construcciones ciudadanas, aportes ciudadanos que se dan para llegar a un acuerdo nacional. ¿Cómo concretar, cómo sellar o cómo hacer llegar nuestros puntos de vista para que sean tomados en cuenta? Bueno, uno de ellos es a través de estos espacios organizados, proponer 3-4 temas importantes que deben constar parte del acuerdo. Y yo creo que lo que hemos estado trabajando fuertemente también, el Frente lo ha estado haciendo, y hemos ido conectando también, teniendo una lectura de su trabajo, es cómo hacer entender qué fue lo que dijimos el día del Acuerdo Nacional. Los habitantes del continente deben entender que el impacto de su forma de vida, de cómo gestionan los desechos, lo que consumen, lo que hacen con su plástico de un solo uso, impacta en lugares tan emblemáticos como Galápagos, que están a miles de kilómetros de distancia, y también, otro ejemplo claro, en la Amazonía. Mientras Galápagos cumple, nosotros, las islas en general en el mar son como paredes y represas en el mar. Es lo mismo que pasa con las presas y los diques en los ríos del continente. Yo ponía como ejemplo, un tercio, más de un 32% de la basura que está llegando acá viene desde la cuenca del río Guayas. Acá se le recoge, se intenta hacer lo que se puede, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hacen los habitantes de toda la cuenca y de los distintos afluentes en relación a su responsabilidad de reducir ese desecho y dejar de utilizar los ríos
como basureros. Pero eso, gran parte usted mismo lo dijo y convocó como aliados a los gobiernos autónomos descentralizados, porque ese es el manejo que ellos tienen que hacerlo, y ese es uno de cómo prevenir que los afluentes, o sea, que todo no se vaya a los afluentes, que sea manejado técnicamente. Y teniendo sistema de tratamiento de aguas, y teniendo un buen sistema. Nosotros tenemos mucho que enseñarle al Ecuador. En Galápagos se hace recolección diferenciada. Sí. Es de los primeros lugares en el Ecuador donde se empezó a hacer. Entonces ahí hay cosas interesantes que sí tenemos que enseñar, porque han sido procesos de construcción social de hace algunos años atrás, de la población, los gobiernos locales, donde han estado tomando la cooperación, decisiones claras por tratar de hacer las cosas de manera distinta, y eso es emblemático y creo que hay que enseñarlo e impulsarlo desde ahí. Lo mismo decía yo con el tema de la Amazonía, por eso comparto con ustedes. Si ustedes van a Baños, los que han tenido la suerte de estar en Baños, y aquí hay mucha gente que viene del Tungurahua y conoce Baños, ¿qué tienes? La represa del lago Llán, me parece que es del Patate, ¿no es cierto? El río que está ahí. El Patate es un afluente, o sea, recoge lo que viene del río Ambato y de otros más. Toda la Sierra Centro converge en la represa del lago Llán en materia de desechos a través del río. El momento que se abre esa compuerta, ¿a dónde se va todo eso? A la Amazonía. Exactamente. ¿Cuál es el impacto que se tiene en otro lugar tan delicado, de una biodiversidad tan importante para el mundo, no solamente para el Ecuador como la Amazonía? Entonces, ¿qué es lo que dijimos en ese acuerdo? El Ecuador continental tiene que pensar que sus decisiones pueden impactar en la Amazonía o en Galápagos, como sitios prístinos, igual que cualquier otra área protegida. Entonces estamos construyendo estas ideas, y yo creo que aquí en Galápagos la gente puede ser líder de ese proceso. Por eso llevamos la discusión de Galápagos al continente. Y un ejemplo más es el hecho de que el vicepresidente de la República estableció como estrategia el cambio en la educación, y nosotros desde el 98 hablamos de una reforma educativa justamente para enseñar naturaleza en las aulas educativas. Esto creo que es importante. El eje de educación se volvió un eje estratégico, agua y saneamiento se volvió un eje estratégico, energía renovable se volvió un eje estratégico, y coincidentemente son tres de los temas claves que el gobierno nacional quiere impulsar también aquí en Galápagos, porque aquí también hay problemas de agua, también hay problemas de saneamiento, necesitamos mejorar nuestra eficiencia energética, necesitamos desarrollar la infraestructura de nuestras viviendas de tal manera que pueda bajar el consumo de energía, por ejemplo. ¿Cómo construimos una casa que pueda tener un sistema de ventilación natural para disminuir el uso del aire acondicionado? Aquí en Galápagos ya se lo hacía. ¿Por qué no seguir haciéndolo? ¿Por qué no reactivar nuevamente estas formas tradicionales que ya se desarrollaron los primeros habitantes de las islas, pensando en cómo vivir de manera mucho más adecuada con el lugar donde estaban? Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, y lo interesante de todo esto es decirle a la gente: el confort, la vivienda digna, la estética, la belleza de donde vives no es contrario a la sustentabilidad. Hay diseños, hay materiales, e inclusive lo que uno está invirtiendo en este momento en hacer losa y varilla, con lo mismo uno podría invertir para tener efectivamente unas condiciones de vida más acorde con lo que el mundo está pidiendo en este momento, no solamente Galápagos. Entonces creo que estos son los acuerdos, por ahí vamos construyendo. Claro, el segundo que usted nombró, justamente agua potable y alcantarillado, y el vicepresidente de la República lo dijo: los gobiernos autónomos se pueden acercarme para pedirme el apoyo para hacer parques, para hacer, bueno, una serie de construcciones. Los atenderemos, pero si me vienen y me presentan soluciones de saneamiento ambiental, de agua potable, hasta les ayudaremos a conseguir el financiamiento. Y ese es el objetivo. Entonces, ¿cómo apalancamos? ¿Qué es lo que también estamos trabajando acá? Mire usted que en la primera sesión del Consejo de Gobierno bajo mi administración presentamos, ¿no es cierto?, y pedimos un informe del BEDE sobre el estado de los proyectos de agua potable, y encontrando las salidas para que los recursos de la cooperación, en este caso la Cooperación Andina de Fomento, puedan canalizarse de mejor manera y cumplirse los plazos que están establecidos. Esta es la prioridad que le hemos dado en el caso de Galápagos, y la que se está dando también a nivel nacional. ¿Por qué? Creo que de 27,000 concesiones de agua para consumo, para uso humano, están asentadas a nivel continental en zonas de explotación agrícola, de producción agrícola, sometidas a altos niveles de contaminación de pesticidas, desechos de animales y otras cosas más. Los municipios están vertiendo el 56% de sus aguas no tratadas
a ríos, acequias, riachuelos y quebradas. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Cada vez los municipios tienen que invertir más recursos en el tratamiento de su agua para darle potabilidad, ¿no? Solamente en el Ecuador, por citar solamente un ejemplo continental, no estoy metiendo a Galápagos porque es particular, pero entra también en la estadística, el tratamiento no llega ni al 20% el tratamiento de agua residual. Wow. Solamente Cuenca, que es una bandera para todos en el país, trata el 70%, ha hecho una inversión histórica en eso. Claro. Quito no llega ni al 15%, creo que está en el 12%, imagínense, la capital de la República, y tendría que hacer una inversión de cerca de $800 millones, casi como un metro más, para poder efectivamente tratar el agua antes de ser vertida al sistema de alcantarillado y llegar a los ríos. Y Guayaquil está dando un paso también muy importante, hay que reconocerlo, en un proceso de inversión continua para llegar a una cobertura parecida a la de Cuenca. Pero son procesos súper complicados. Pero si no solucionamos eso, si los GATS no ponen eso en sus planes de desarrollo y dicen, a ver, en mi presupuesto que está directamente vinculado a su planificación, establezco un cronograma de inversión paulatina para llegar a una cobertura, ojalá de un 30, ojalá de un 50, diríamos un salto hacia adelante si lo hiciéramos así, no vamos a poder avanzar. Y obviamente el gobierno nacional es claro, y el vicepresidente lo dijo, porque además la misión Agua para Todos es trabajar en eso, hay que apalancar y hay que trabajar conjuntamente. El único pedido para el acuerdo, ¿sabe cuál es? Ayudémonos todos. No nos sintamos que nos estamos metiendo en las competencias del resto. Si es que no hay capacidad técnica, dejemos que el BEDE también aporte técnicamente en ese proceso, y también la CENAGUA, busquemos en la cooperación el soporte necesario, pero no seamos celosos, ¿no es cierto? O creamos que sabemos todo, ni el gobierno ni los GATS, sino pensemos en la población. La población necesita agua y saneamiento y tratamiento de aguas. Si ese es el objetivo, todos deberíamos ponernos de acuerdo. Sin querer cambiar de tema, pero va relacionado, doctor, del hecho de que en el discurso presidencial se manejan los ODS, los Objetivos de Desarrollo 2030, y hay que decirlo, podrán haber escritos 10.000 objetivos, pero sin lo primario, que es agua y saneamiento, no podemos cumplir los demás. Estamos de acuerdo. Y esta es la trascendencia de por qué también en Galápagos está agua y saneamiento, porque es uno de los ODS principales. Claro, exactamente. En este momento no recuerdo cuál es el número exacto, pero es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, es agua y saneamiento de calidad. No puedes tener eso, no puedes hablar de ODS de sustentabilidad si es que no tienes cubierto eso. Y esta es la idea del trabajo que estamos haciendo, y concuerdo absolutamente. Otro tema que me parece clave es el tema de energía. Sí. Hubo un anuncio presidencial en el informe de la Nación. El presidente dijo que en Santa Cruz, en 2 años más, iríamos a una cobertura mucho más amplia, casi de un 100% posiblemente, aunque técnicamente eso es complejo, pero sin embargo avanzar con fuerza a tener energía renovable para las necesidades energéticas acá de Santa Cruz. Y podemos avanzar también en el caso de Isabel y Floriana, y obviamente en el caso de Cristóbal, pero Santa Cruz era como uno de los mensajes, puesto que es la isla más poblada. Pero también es un laboratorio, porque hablamos de energías sustentables, ¿ah? Pero en el único lugar, yo creo que del mundo, porque no sé más, pero donde se encuentra conjugada la energía que viene del petróleo, donde se viene conjugada la energía que viene del aire, donde se viene conjugada la energía que viene del viento y también del sol. Oiga, unir todo eso no ha sido tan fácil. El hecho también de que se conjugue baterías que almacenan este tipo de energía, el hecho de que se haya metido un cable y que pase la energía a través del mar, que se tenga un tendido de 47 kilómetros para traer, o sea, esto es un laboratorio que no lo podemos ver en otro lado del país. Yo creo que es un espacio, justamente como usted lo ha dicho, donde uno puede realmente innovar. Y este es el llamado tanto al sector privado como público. Innovemos, apalanquemos con el conocimiento y la inversión para la generación de innovación que ayude a responder a los problemas de Galápagos, porque hacerlo aquí bien es también replicable en el resto del mundo, por las propias condiciones que tenemos, son muy sensibles. Esto puede funcionar muy bien en cualquier otro lado, si funciona aquí. Pero eso también va con educación, porque uno prende la luz y no sabe dónde viene.
Y este es un tema importante. A ver, el gobierno tomó una decisión estratégica y dijo, vamos a quitar los aranceles a los autos eléctricos para promover una movilidad sustentable. Pero eso tiene que ser llevado también con responsabilidad. Este momento, la carga de vehículos fuertemente viene del diésel, aquí solamente en Santa Cruz, y en todo Galápagos, pero en Santa Cruz sobre todo. No tenemos todavía un sistema de abastecimiento, de generación de esa energía que sea fotovoltaica, es decir, solar, para también cargar la energía de esos vehículos. Entonces es muy importante. ¿Qué tenemos que coordinar? Nuestras calles tienen una capacidad para la circulación de autos. No es una ciudad diseñada como otras en el mundo para tener mayor parque automotor. Tenemos que mantener el equilibrio. Esto puede colapsar. Nosotros sabemos aquí en Santa Cruz que incluso no hay un momento más interesante que cuando se cierra la Charles Darwin los viernes, donde la gente puede caminar en paz. Pero entonces, ahí también hay que hacer la mea culpa. Nosotros hemos crecido sabiendo de que en Galápagos el único que puede tener carro es una persona que tiene una actividad comercial. Pero de pronto el Consejo de Gobierno abrió para dar facilidad a las familias y ahí tenemos los carros eléctricos. Bueno, tenemos justamente que ir generando estos equilibrios. Tenemos que ir conversando con el sector del transporte para que ellos también den un salto de transición a modos mucho más responsables con el ambiente para el uso de su servicio, establecer la regulación del tráfico necesario para bajar el nivel de impacto que se tiene en la población por la circulación de los vehículos, pensando en la seguridad para empezar, y también con la emisión de gases de efecto invernadero, porque ahorita la matriz básicamente es fósil. Hay que tener estrategias dentro del acuerdo a nivel nacional, y Galápagos es parte del continente, de bajar la temperatura de las ciudades. Si logramos tener corredores verdes arborizados, ¿no? Y logramos que la población entienda la trascendencia de tener un árbol, baja a la mitad la temperatura de las ciudades. Es así de claro, un árbol baja a la mitad. Y en lugares tropicales como los nuestros lo sabemos de memoria. Cuando vienen las épocas de calor en marzo, ¿no es cierto? Febrero, marzo, y hay un árbol que cada vez veo que están creciendo algunos, pero hay otros que se han cortado. Pero cuando hay esos árboles grandes que crecieron y les dejaron ahí, la gente busca la sombra, es el espacio natural. Y esto ayuda a bajar la temperatura de la ciudad y el impacto energético que se puede tener. Doctor, hablando de eso, también se mide en la luminosidad de la ciudad. En la noche, dependiendo de la luminosidad, también se ve la cantidad de conservación y de manejo sustentable que se da a la energía eléctrica. Así es, por eso yo creo que ahí se pueden tener políticas interesantes también de renovar las luminarias con sistemas LED que son mucho más eficientes, ir hacia los sistemas de generación fotovoltaica en los hogares. Creo que esto también es muy importante, y ahora ir mejorando la regulación. Ya se ha dado un salto interesante también para ir definiendo cuál va a ser el sistema de aporte de la producción de energía generada por vivienda al sistema, y creo que hay mecanismos que nos permitan establecer inclusive que el propio consumo que yo tengo se reduce en función del aporte que yo estoy dando también al sistema. En Galápagos el objetivo clarísimo que lo hemos discutido con el Ministerio de Energía es bajar el uso de combustible fósil en la generación de energía. Pero todo esto, doctor, se lo hace en conjunto con los gobiernos autónomos, y yo creo que el Consejo de Gobierno, los alcaldes y las juntas parroquiales son parte de eso, y en donde se debe discutir esta política pública para toda la provincia. Completamente. Y en el caso de Cristóbal, solamente por señalar un ejemplo, hemos estado conversando con el alcalde. Hay una preocupación muy fuerte en cómo hacer de mejor manera el tratamiento del agua y del sistema de descarga para disminuir el impacto en la bahía del Malecón. El día de ayer me llamó, hemos conversado. Este es uno de los temas prioritarios. Tenemos que buscar salidas claras. Obviamente que hay que invertir recursos que no nos sobran y no tenemos, pero yo siento que el mensaje es: hagámoslo de manera concurrente, que es hasta lo que el COTA dice, y lo dice también la Constitución. Distintos niveles de gobierno, para viabilizar las respuestas a lo que la gente necesita, actúan de manera concurrente. No hay choque de competencias, sino que cada uno dice, en el marco de lo que nos corresponde, apalanquemos lo poco que tenemos para un objetivo, pensando en la gente, pensando en el patrimonio natural. Entonces yo tengo mucho optimismo de que debe ser la manera de trabajo, y vamos a avanzar en ese sentido. Así que el mensaje es: el Acuerdo Nacional Ecuador, para enfrentar la crisis climática,
y generar sostenibilidad en nuestras formas de vida, tiene sobre todo como voluntad cierta el trabajar en común, superar nuestras diferencias pensando en la gente. Y es por ahí donde queremos construir. Esperemos los resultados en 45 días, que es la base que se impuso para llegar a estos acuerdos. Doctor, otro tema de los que queremos hablar es justamente algo que se dio en estos últimos días, el pronunciamiento del ministro de Defensa, decir que Galápagos es un portaaviones natural, y en donde creo que se malentendió o se entendió de los distintos modos que se quiere entender. Bueno, yo pienso que lo más importante ahí es que fue una reflexión de carácter personal y una explicación en un foro en donde quería ejemplificar la posición estratégica que tiene Galápagos y sobre todo San Cristóbal en el contexto del Pacífico. Pero el mensaje de fondo ahí es lo que yo también manifesté el día de ayer. Vivimos una vulnerabilidad importante al impacto de actividades ilegales, como el narcotráfico, el tráfico de especies, los sistemas de abastecimiento en alta mar a las actividades ilegales y demás. Ok, el territorio de la Reserva Marina de Galápagos y el Parque Nacional es casi del tamaño del Ecuador continental. O sea, estamos hablando de una cosa bien grande. Con el establecimiento de los límites marinos que se dio con Costa Rica, con Perú, con Colombia, llegamos a 5,3% más de que es Ecuador marítimo que Ecuador continental. Bueno, entonces, Ecuador es marítimo. Usted tiene el dato exacto. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es nuestra capacidad real de control de ese espacio frente a actividades de pesca ilegal, presión de flotas pesqueras internacionales sobre los recursos pesqueros, claro, y adicionalmente sobre nuestra diversidad biológica en la reserva marina, y cómo se ha hecho un ruteo en Galápagos para avanzar llevando sustancias sometidas a control hacia el norte, hacia Norteamérica? Entonces, para eso se necesita acción conjunta. Y lo que va a haber exclusivamente es un mejoramiento de la pista de Cristóbal y mejorar también el sistema de abastecimiento de combustible, para que 2 aviones de monitoreo, no son aviones que están armados, no son aviones que tienen mandato de intervención directa en la intervención a las naves y demás, no, son 2 aviones que están capacitados con alta tecnología para el monitoreo efectivamente de estas actividades. Ellos reportan a las autoridades y se hace la intervención. ¿Cómo han sido las capturas que se han producido? Claro. Porque yo no estoy diciendo nada que no esté pasando. Entonces, frente a eso y frente a la protección de la soberanía nacional, de esos impactos, se ha buscado este espacio de cooperación. Y es una cooperación en la cual también está trabajando Chile, Perú y Colombia. No hay base, ni va a haber. El ministro de Defensa es claro y ni se le ha pasado por la cabeza ni al gobierno nacional hacer esto acá en Galápagos. Es muy consciente y el gobierno nacional en su conjunto de la importancia de nuestro patrimonio natural y de la protección que quiere tener y cómo el gobierno lo ve. Para Galápagos es absoluta y completamente para el gobierno nacional un patrimonio natural de la humanidad, una provincia del Ecuador adicionalmente, donde la fragilidad de nuestro ecosistema implica políticas claras en la protección de ese patrimonio y también en viabilizar los derechos de las personas. Bueno, todos hemos conocido y siempre se ha dicho, inclusive hasta en un informe de la ONU, uno de los corredores marítimos de la droga es Galápagos, porque sirve de abastecimiento para estas GoFado, estas lanchas rápidas que se da. Pero ¿cómo atacar ante eso con la limitación aeronáutica y la limitación náutica también que tenemos? La facilidad que se va a dar a través de estos 2 aviones que tienen alta tecnología para detectar esto, me parece que sirve para la lucha contra la droga o para la lucha también contra, como usted dice, con los barcos chinos que van a acercarse acá. Que sea, la idea era en que todo el mundo apuntó que se iba a asentar una base, no, y eso es lo que no se va a dar. Sí. Realmente para sistemas de abastecimiento inclusive las tripulaciones no tienen que quedarse más de un día aquí, porque los aviones salen desde Guayaquil, entran, se abastecen y van a hacer vuelos de por lo menos de 8 a 12 horas. La base, hay que decirlo, la base militar de Estados Unidos está en Bogotá, está en Colombia. Dejan los aviones y necesitan el abastecimiento tanto aquí en Galápagos como en el Ecuador continental
para poder cubrir toda esta área. Pero Colombia tendrá las razones por las cuales su derecho soberano. Nosotros tenemos regulaciones a nivel constitucional, claro, que impiden efectivamente esto, y es una voluntad manifestada el hecho cierto de que seamos respetuosos de los principios de nuestra soberanía. Pero de manera del ejercicio mismo de esa soberanía, tenemos todo el derecho como Estado de buscar mecanismos de cooperación, no estoy hablando ni de alianzas ni cosas así, de cooperación, en lo cual se pueda coordinar acciones para evitar el impacto que esto tiene, no solamente en el Ecuador, sino en este corredor marino que usted acaba de señalar, para empezar. Entonces hay mucho interés en generar esta coordinación. Y también, ya pensando en el hecho del monitoreo, de la presión que puede haber también de flotas pesqueras extranjeras fuertemente sobre los recursos que nosotros necesitamos también para nuestra seguridad alimentaria. Entonces son algunos temas claves y por ahí básicamente va el trabajo, ¿no? Así es, pero ¿no sirve o no sea este el motivo también para reflexionar sobre el manejo del espacio aéreo a nivel de Galápagos, del manejo de lo que se puede hacer, sí, a nivel de cooperación también con las distintas partes del Estado? Porque te recuerdo, por ejemplo, en el 2018 y está para este año la aerovía Manta-Tahití, en donde la zona económica exclusiva de Galápagos tiene mucho que ver, porque en esa aerovía va a pasar a 78 millas de Galápagos. O sea, una reflexión como para ver todo el entorno, porque no es solo este avión, o sea, mira, Galápagos siempre ha sido un lugar que está ubicado estratégicamente y es un referente importante, y sobre todo es parte del Ecuador. Entonces el Ecuador tiene que tener una visión integral de lo que sucede acá. Pero ahí tiene que aportar el Consejo de Gobierno. No, el Consejo tiene que abrir y está discutiendo y está poniendo los temas que son claves en la discusión dentro del marco de la compleja regulación entre el desarrollo humano y la protección del patrimonio y la actividad económica, que es el eje de lo que sucede acá, que es el turismo. Claro. Entonces ahí tenemos que trabajar, hay que hacer inversión en infraestructura, tenemos que avanzar en el tema del sistema de manejo de carga, con infraestructura, buscar los recursos, que es lo que estamos trabajando en eso. Ayer conversaba con el alcalde de Tupiza, tenemos que tomar decisiones para mejorar la pista de Isabela, ampliarla, otorgarle un servicio constante, no digo yo de todos los días, pero definido también para dentro de la capacidad de manejar la afluencia de pasajeros ahí. Ayuda también para los temas de salud y para el servicio a la gente, que a veces por condiciones económicas, por los costos de movilización, no sale. Y tiene que hacerlo, por lo menos una vez al año necesariamente. Para un montón de cosas nosotros sabemos que tenemos que estar vinculados al continente. Una vez al año para revisión médica. Claro, por lo menos eso. Y es una inversión inmensa solamente para hacer esa movilización. Entonces nosotros queremos trabajar en ese sentido, reconociendo como gobierno nacional las necesidades de la gente y tratar de brindarle respuestas dentro de la compleja situación de la distancia y el aislamiento en los que nos encontramos. Pero el mensaje es: somos parte del Ecuador en su conjunto, y hay que posicionar en el continente el hecho de que en Galápagos vive gente que tiene necesidades, que además es la punta de lanza de la defensa del patrimonio natural, es quien tiene en sus manos también parte de la responsabilidad de proteger lo que hace a Galápagos, que es la naturaleza, lo que es a nivel mundial. Entonces ahí estamos con nosotros empujando esto y estas tesis, y sobre todo escuchando mucho a la ciudadanía sobre sus preocupaciones fundamentales. Listo, doctor, muchísimas gracias. Entonces, aclarado el asunto, nosotros continuamos desde Baquerizo Moreno. Linita, le damos paso. El gobierno de todos.